es la mesa 2. El nombre de nuestra mesa le pusimos desafíos como idea principal, y van a ser muchos temas entrelazados que parten de lo que es la alfabetización a lo que es las trayectorias interrumpidas. Avanzamos una cosa. No, esa no es. Nuestros temas van entrelazados, tienen que ver con esto de la alfabetización digital. Vamos a comenzar abordando lo que significa la dinámica educativa actual desde la perspectiva de la alfabetización inicial en la era digital. En el mundo en el que estamos inmersos, esta alfabetización influye de manera positiva, ya que desafía a los estudiantes a incorporar nuevos aprendizajes. Sin embargo, este avance coexiste con uno de los desafíos más persistentes del sistema, que tiene que ver con la problemática de las trayectorias escolares interrumpidas. Es fundamental entender que estas interrupciones no son hechos aislados, sino parte de un recorrido educativo complejo donde confluyen múltiples factores. El fenómeno del degranamiento, es interesante saber qué es. Una manifestación central de esta problemática se expresa en dimensiones subjetivas, estructurales e institucionales. Este análisis es crucial incluso cuando observamos ámbitos creados específicamente para responder a esta demanda. Con la escuela para adultos, por ejemplo, donde se analiza las trayectorias escolares reales y se evidencia el fenómeno de la exclusión. Por lo tanto, abordar las interrupciones académicas requiere de políticas integrales que fortalezcan el acompañamiento pedagógico y emocional, que así reduzcan las barreras socioeconómicas y articulen la formación con oportunidades reales, garantizando así trayectorias más continuas, significativas y equitativas. Bien, ahora empezaría lo que se refiere a mi trabajo en mi tema, que son las trayectorias académicas interrumpidas. A los actores determinantes de las trayectorias académicas interrumpidas en la enseñanza y el aprendizaje de los sujetos de la educación. Principalmente me voy a tomar como muestra, voy a analizar desde el punto de vista de las vivencias de los estudiantes, los sujetos de la educación del primer año del nivel superior del profesorado de intelectuales de nuestra provincia de esta institución. Bien, desde los autores, para ir interiorizándonos en el tema, podemos ver lo que dice Flavia Tarishi. Ella es pedagoga, profesora e investigadora argentina. Ella, por ejemplo, en su trabajo nos habla de, señala que las trayectorias interrumpidas, inconclusas o intermitentes pueden ser tempranas o definitivas, donde se trata de adaptar al estudiante a la institución, donde al no poder adaptarse la escuela, sino que la escuela debería adaptarse a estas trayectorias reales de los estudiantes. También plantea que en las cronologías del aprendizaje, en su obra, que estas trayectorias se conforman por los aprendizajes que el individuo obtiene a lo largo de su vida, entre los cuales podemos incluir la crianza, las vivencias escolares, lo que recibe de los medios de comunicación, mientras que las trayectorias escolares se limitan a los aprendizajes que el individuo recibe en la escuela y que se explica por las trayectorias teóricas y reales de los mismos.
es lo que nos dice Terigi. También podemos encontrar los dichos de Ricardo Vaquero, que es licenciado en psicología, profesor de investigación, quien nos marca que en sus conceptos de condiciones de educabilidad advierte que no se puede analizar la discontinuidad escolar sin atender a las condiciones sociales que la producen y a la responsabilidad institucional que la genera, que ésta debería generar oportunidades reales de aprendizaje. También nos dice que es responsabilidad de los actores educativos revisar y generar las condiciones de una experiencia posible, que sea genuina, una experiencia que debe ser social y política a la vez. Los conceptos de Inés Dussel, ella es historiadora de la educación y también investigadora y docente. Encontré principalmente lo que ella nos habla desde su obra. Las instituciones escolares muchas veces no logran sostener la continuidad de estos recorridos educativos más vulnerados, generando experiencias de discontinuidad que suele leerse como los fracasos individuales, ¿verdad? También nos dice que la interrupción educativa es también una interrupción del lazo con la institución. Es responsabilidad de la misma propiciar la reconstitución de ese vínculo. Luego, Karina Kaplan, ella es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en ciencias sociales. Encontré que nos habla de que estas desigualdades sociales se traducen en trayectorias educativas discontinuas, atravesadas por interrupciones que no pueden ser comprendidas como lecciones individuales, sino como efectos estructurales. Estas no se quiebran por decisiones aisladas, sino por un entramado de exclusiones simbólicas y materiales que la institución muchas veces reproduce. También podemos enmarcar estos conceptos desde los antecedentes. Haciendo una mirada así a nivel mundial, podemos ver cómo en Estados Unidos el 23,3% de los estudiantes universitarios a tiempo completo abandonan sin obtener un título, debido a varios factores como inestabilidad financiera, problemas de salud mental, presiones para conseguir trabajo y acceder a los estudios. También podemos ver a nivel de Europa como España es hoy por hoy líder en estos indicadores. Los expertos sostienen que es necesario un cambio en este sistema educativo. Lo llaman como un fenómeno silencioso y preocupante que está afectando el futuro de los jóvenes en su país. El abandono escolar. Muchos abandonan antes de completar su formación y desde las instituciones se estudian estas posibles soluciones para hallar un camino, dice, hacia un sistema de educación más inclusivo y equitativo. También, si cambiamos nuestra mirada hacia lo que es el panorama latinoamericano, que nos toca más de cerca, vemos como la deserción estudiantil universitaria en América Latina es uno de los mayores retos que enfrenta la región en términos de desarrollo educativo y social. De acuerdo con la UNESCO, en algunos países más del 40% de los estudiantes de educación superior abandonan sus estudios antes de finalizarlos, sin lograr completar su carrera universitaria. La deserción estudiantil universitaria en América Latina tiene repercusiones graves, tanto a nivel individual como en el crecimiento económico y social de la región. Eso es lo más preocupante, ¿verdad? Yendo ya a una mirada más cercana, que es a nivel nación, este problema de baja tasa de graduación en nuestro país vemos que no es nuevo. En Argentina tenemos las tasas de escolarización superior más altas de América Latina, pero también las tasas de abandono más elevadas. O sea, ingresan muchos alumnos, pero a la vez
Dentro de los motivos se puede citar causas económicas, académicas, incluso institucionales, como carreras poco articuladas, excesivamente largas. Yendo a una mirada mucho más profunda que tiene que ver ya con nuestra provincia, puse allí una figura más, una tablita que muestra indicadores de claves de desigualdad educativa en nuestra provincia, donde podemos ir analizando que la tasa de alfabetización tiene un valor del 95%, esto fue hecho para el año 2021, donde la población mayor de 15 años sabe leer y escribir. El abandono escolar es un 2% para estudiantes que abandonan la escuela antes de completar la educación, los repitentes presentan, hay un 8% que se produce esta repetición en grado escolar. La tasa de acceso a educación superior es un 14%. La población entre 18 a 24 años que estudia se piensa que llega a esta magnitud, y vemos que la deserción en la educación superior es de un 23%, que abandonan antes de completar sus estudios. Estos datos muestran que a pesar de los esfuerzos realizados, la desigualdad educativa en el Chaco sigue siendo un problema muy complejo. Se necesitan políticas públicas más efectivas, mayor inversión en educación, un compromiso social para lograr esta equidad educativa. Y yendo a la muestra, pude actualizar entrevistas, acá tengo varios exponentes de ella, el secretario académico que me comentaba cómo se está haciendo un trabajo justamente sobre este tema este año, y un panorama inmenso que ahora no me da mucho, porque si no nos tendríamos mucho, pero ahí salieron muchos conceptos importantes de lo que se piensa hacer, sobre lo que se piensa lograr. Después tenemos la profesora Solari, que es nuestra profesora de intelectuales de matemática. También ella me comentaba, tengo una entrevista larga, pero resalté esto, que la cuestión económica, o sea, dejar para ir a trabajar, la falta de tiempo, esto lo veía como factores importantes del abandono, ¿no? En este nivel tenemos a la profesora Guasti, Lina Guasti, que es nuestra profesora de intelectuales de alfabética. Esa también me brindó sus conceptos, donde recalcaba que el trabajo, lo económico y la falta de hábitos de estudio principalmente hacen que surja esta problemática. Tenemos también a la profesora Silva Fabiani, que es nuestra profesora de sujeto. Ella también me hablaba de esto que tiene que ver con una metodología de enseñanza muchas veces, ¿no? Y el desinterés del alumno, ¿no? Donde también es preponderante el factor económico. Podemos también ahí, a partir de aquí ya tenemos nuestros compañeros que me ayudaron respondiendo a las entrevistas, donde mi compañera Pec Débora, ella me hablaba mucho de esta parte que es cognitiva, ¿no? Donde ejerce un papel fundamental los conocimientos previos, digamos. No tener buenos conocimientos previos que no den... Perdón, la pregunta era la misma para los estudiantes. Todo sí es la misma. Hablamos justamente de estos factores que tienen que ver con esta problemática, lo que para cada uno es lo más grave. Gracias por la pregunta. También otra compañera me brindó varios de esos conceptos, que para ella es principal, lo que motiva a los estudiantes a abandonar es la forma que se enseña muchas veces, ¿no? Tal vez por esto y bueno, así también voy comentándole de otros compañeros que me pudieron responder a los cuestionarios, donde puede haber muchas veces problemas personales, en lo económico, las expectativas insuficientes que se dan que no se cumplen cuando uno a veces va a elegir
una carrera y no la tienen. Otras compañeras también me han dicho lo económico, cuando a uno empieza a fallar o sentir que falla en los parciales, esas instancias donde uno va sufriendo como ese fracaso personal, digamos, ahí empieza uno a perder interés en la carrera o de querer continuar, ¿no? Y luego pude también tener respuestas por medio de encuestas. Acá tengo un pantallazo general de las principales, que también me hablan de falta de recursos, situaciones complejas a nivel familiar, cómo impacta la sobrecarga académica, perder materias, que no son carreras como los que esperaban, lo económico y el maltrato de algunos profesores. Hice un porcentaje de todas estas respuestas. Vemos acá como los estudiantes, lo dividen en dos categorías, estudiantes y docentes, digamos, para ver la visión de cada uno, el contraste. Y vemos cómo para los estudiantes prioriza el problema económico. Es bastante, hace mella lo económico y en segunda medida viene lo que es los problemas familiares, personales, y luego, bueno, cuando ya hay un trabajo, cuando hay, también vemos que lo ponen como, la mayoría de las respuestas me hablan de desinterés, fracaso académico, y lo que tiene que ver con lo que uno trae de conocimientos previos o preparativos para lo que es cada carrera. Y en cambio, en contraste con los dichos por los docentes, vemos que para los docentes prima lo económico y el trabajo, que es lo que quita tiempo, la falta de hábitos de estudio y, bueno, la sobrecarga académica. Finalizando, junté los dos, hice la media de los dos y prima lo económico, fundamental lo económico. Y podemos ver acá en un grafiquito más o menos como una idea que saqué juntando todo, desde los antecedentes, desde lo que es la visión a nivel mundial en general, y vemos como que de cada 10 alumnos, de cada 10 personas, individuos que quieren ingresar a los estudios, que están en condiciones de ingresar al estudio universitario, solamente pueden acceder 3, donde hay prima también lo que es lo económico, porque tienen que a veces dejar los estudios porque van a trabajar. Y también vemos cómo también tiene que ver mucho esto de que ya no le gusta la carrera, hay un desinterés o no es lo que esperaban. Así vemos. Me llamó mucho la atención que yo eso fue como un análisis personal de cuando hacía este paralelo de los docentes y los alumnos, que la mayoría de los docentes veían como el problema no estaban en ellos, sino en los docentes, en el estudio, a nivel instituto, en la institución, digamos, como que había un maltrato, una falta de empatía, y a nivel de los docentes que estaban en el alumno, que era el problema que veía que todos me contestaban el desinterés del alumno, la falta de hábitos de estudio, o sea, la mirada está en el otro, el problema está en el otro. A veces tenemos siempre esta mirada, no podemos ver lo que nos pasa, sino que a través de la culpa del otro. Capaz ahí tendría que empezar a cambiar nuestro enfoque para ver cómo buscamos soluciones, ¿no? Ver qué estamos fallando para que no podamos seguir. Y bueno, y lo que me interesó también mucho fue las propuestas de cada entrevistado. O sea, vi que hay muchas propuestas que son muy buenas, que nos harían muy bien si pudieran ser concretas, ¿no? Esperamos que se puedan lograr que desde todos los niveles, o sea, a nivel institución, que podamos tener un acompañamiento académico, que hayan proyectos educativos, que la enseñanza sea innovadora, que tengamos tutorías virtuales, que puedan haber un programa de becas más accesibles, ¿no?, para todos, como también los planes de estudio, la disponibilidad de recursos,
las franjas horarias accesibles, eso era muy interesante, que ahí el secretario me hablaba mucho de esto, de poder hacer, por ejemplo, que como somos todos profesorados, tengamos como este espacio, digamos, donde si no podemos, por razones laborales o de tiempo, digamos, poder acceder a distintos horarios para cursarla, tener más distintos horarios para que sean accesibles para seguir estudiando. Y por otro lado, lo que tiene que ver a nivel de compañerismo, ¿no? Que haya empatía, que podamos entre todos no pensar en la competencia individual, sino en ser compañeros, de ayudarnos mutuamente, ¿no? Bueno, ese sería mi tema. De los conceptos y conocimientos que se van a... ¿Cierto? Que los conceptos que se van a aprender, por decirlo así, tengan una visión más particular de acuerdo a cada alumno, lo que necesite cada alumno. Hay mucho que necesitamos más ayuda en lo tecnológico, por ejemplo, que podamos tener esa innovación de que nos den esas herramientas para poder mejorar en eso, o como son este congreso, por ejemplo, que nos ayuda a no tener tanta limitación a nivel oral, que nos cuesta mucho, a perder miedo y a empezar a adquirir habilidades, competencias que nos ayuden para nuestro futuro profesional, ¿verdad? Esto creo que es muy innovador. Yo que tengo muchos años, como dice el profesor, nunca en ninguna carrera he tenido la oportunidad de participar de un congreso, por ejemplo, de romper esta barrera de los miedos, de poder hablar, de poder decir lo que uno piensa. Creo que esto es innovador para mí, por lo menos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Bien, mi nombre es Daniela Zampayo, soy alumna en primer año del profesorado para la formación docente en bibliotecología. Mi ponencia aborda el tema de investigación acerca de la alfabetización inicial y su desafío en la era digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos de primer año del nivel secundario. Para iniciar, me pareció interesante plantear el interrogante principal clave, que es la alfabetización. Y yendo hacia lo que plantean los autores, por ejemplo, tenemos a Daniel Casani, que él plantea que la alfabetización en el siglo XXI no puede reducirse a la lectura y a la escritura de textos y códigos impresos, sino que tiene que estar interrelacionada o converger con todo lo que incluye el manejo de herramientas digitales, todo lo que es los entornos virtuales que confluyen hoy en día con la enseñanza. Y ahí aparece el aporte de Gustavo de Lorza-Felborg, que plantea esto de los metaversos y los entornos inmersivos, que son los que están transformando la educación a través de diferentes formas de interacción y de construcción del aprendizaje y del conocimiento. Como cuestiones claves, ¿vale? Bien, como cuestiones claves me planteé cómo se redefine la alfabetización inicial en el contexto de la era digital, de qué manera las tecnologías digitales modifican estos procesos de enseñanza-aprendizaje en relación a la lectura y a la escritura, qué estrategias didácticas implementan los docentes para integrar las TIC en la alfabetización y qué desafíos y competencias emergen para el docente frente a la alfabetización inicial digital. Y por último, cómo influye la brecha tecnológica y el contexto social en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El propósito general fue analizar cómo se manifiestan los desafíos de la alfabetización inicial en la era digital, dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes del primer año de nivel secundario, la escuela número 32. Como objetivos específicos fueron identificar los usos y hábitos que los estudiantes de primer año tienen respecto a las herramientas digitales, lo que incluye el celular, computadora e internet, para el uso de la escritura y la lectura.
describir las percepciones de estos estudiantes sobre las diferencias entre la lectura y escritura en pantalla y en papel, explorar qué recursos digitales consideran más útiles para comprender textos y producir trabajos escolares, relacionar los resultados de campo con los aportes teóricos de los autores estudiados y las investigaciones consultadas previas. Como premisa exploratoria, la integración de recursos digitales plantea que la enseñanza en la alfabetización inicial favorece el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en los estudiantes de nivel secundario, siempre y cuando el docente sirva de mediador a través de una planificación adecuada y una mirada crítica acerca del uso de la tecnología. De esta manera, el trabajo buscó analizar los aportes y desafíos en la era digital para la alfabetización inicial, comprendiendo cuál es el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relevancia para la formación integral de los estudiantes. Como formulación del problema, Del Orza sostiene que los docentes enfrentan un desafío al tener que adaptar su práctica con la realidad donde los estudiantes aprenden a través de aprendizaje interactivo, el uso de imágenes, sonidos, simulaciones, lo que exige también repensar la didáctica de la alfabetización a través de enfoques innovadores y flexibles. María Cristina Davini propone un aprendizaje más metódico. Sugiere que no hay una relación lineal, sino que los efectos de la enseñanza no son cerrados ni fijos, porque existe la diversidad. También lo que plantea también Davini es que la enseñanza como acción de quienes enseñan con otros que aprenden supone una intervención activa, consciente e intencional, dirigida a influir sobre el comportamiento de otros, modelando y orientando el conocimiento, los modos de pensar y las prácticas. También Daniel Casani plantea que la alfabetización ya no puede entenderse como planteaba antes sobre el código escrito, sino que debe ser capaz de interactuar críticamente con múltiples lenguajes y formatos que ofrece la cultura digital. Y Gustavo Del Orza destaca que los nuevos escenarios educativos, como los metaversos y entornos inmersivos, reconfiguran estas relaciones pedagógicas y las dimensiones dinámicas de aprendizaje. Como aportes previos consultados, me encontré con una investigación hecha en España que realizó un estudio etnográfico acerca de la alfabetización inicial en la era digital en una escuela secundaria. Como resultado, ellos confirmaron que el Instituto de Enseñanza adopta el programa oficial de uso de un ordenador por alumno. En un principio fue gestionado por el gobierno y más adelante tuvo que ser financiado por las familias. En México, los autores Manuel Quevedo Zamora y Magdalena Cáceres realizaron un estudio para buscar investigaciones que se hayan realizado en torno a todo lo que es los entornos virtuales y la implementación de la digitalización. Como resultado, identificaron que dieron con 2.450 artículos y analizaron una muestra final de 12 publicaciones que fueron realizadas entre el año 2018 y 2021. En Argentina, un estudio realizado por Joaquín Line sobre el desafío de incluir a las TIC en las aulas sugiere que los estudiantes modifican su conducta de fascinación por las herramientas digitales hacia lograr un uso apropiado, un uso académico a través de la selección apropiada del conocimiento. Sería aprender a seleccionarlo, procesarlo y transformarlo. Después en Salta, Chachagua María Rosa realizó también una investigación acerca de las políticas de diseminación tecnológica en las escuelas y jóvenes sentidos de las TIC en el campo y la ciudad, que trata específicamente acerca del programa Conectar Igualdad.
y con una muestra entre una zona urbana y una zona rural. Concluyó en esa comparación exitosa de la implementación de las distintas políticas de acceso a las TIC, describiendo y analizando los usos de las tecnologías digitales con relación al programa Conectar Igualdad como política pública. Exitosa porque en el contexto rural ellos lograron llegar que alumnos de ese entorno rural vulnerado tengan acceso a la educación, porque no contaban con instituciones físicas y a través de las TIC pudieron implementar ese acceso, esa llegada. Después, en la ciudad de Resistencia Chaco, Marcelo Antonio Murad llevó adelante un trabajo en el marco de una tesis sobre la programación como recurso pedagógico para la mejora de la lectoescritura. Y él concluye afirmando que la conjugación de los métodos tradicionales con el uso de la programación facilita los procesos de aprendizaje a través del trabajo colaborativo que potencia el aprendizaje sociocomunitario. Como revelaciones, la investigación permitió comprender que la alfabetización inicial en la era digital vive un proceso complejo, ya que si bien está atravesado por avances, también hay tensiones y desafíos. Los estudiantes de primer año, si bien utilizan herramientas digitales, como advierte Casani, ello no garantiza que desarrollen una alfabetización reflexiva ni capacidades lectores y escritoras profundas, sino que el dominio técnico por sí solo no constituye esa alfabetización digital. Los análisis muestran que los recursos digitales pueden fortalecer la motivación y la participación y contribuyen a mejorar ciertos aspectos de la comprensión y la producción escrita. Sin embargo, el impacto real sobre el aprendizaje depende en gran medida del rol docente, en línea con lo que sostienen Davini y Feldman, quienes consideran que la enseñanza es una intervención intencional y no un proceso lineal o automático. Asimismo, se confirma lo planteado por Delorza-Feldman, que en la era digital exige nuevas competencias docentes, especialmente en entornos donde confluyen las tecnologías diversas y prácticas de los estudiantes que no siempre se orientan a un aprendizaje escolar. Los resultados también se articulan con los aportes de Chachagua, quien advierte que las desigualdades en el acceso a dispositivos y conectividad generan desigualdades en el acceso a dispositivos y conectividad, generan diferencias significativas en las oportunidades de aprendizaje digital. Esta situación también estuvo presente en el grupo entrevistado. Como mirada final, la alfabetización inicial en la era digital requiere la integración pedagógica del uso de las tecnologías, un acompañamiento docente centrado en un pensamiento crítico, la reducción de las brechas digitales y la formación continua de los docentes. En este sentido, la didáctica actual enfrenta el desafío de articular las fortalezas del entorno digital con la reflexión, la comprensión profunda y la lectura crítica, que siguen siendo esenciales en la formación de los estudiantes. Por ello, aunque los recursos digitales pueden potenciar la alfabetización, su valor depende de la mediación docente y de las condiciones educativas de cada contexto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Enrique. Yo le voy a presentar el tema influencia de las trayectorias escolares interrumpidas en el desgranamiento de los estudiantes en el nivel secundario. Bueno, mi informe de investigación se desarrolla bajo el marco de la unidad curricular sujeto a la educación del profesorado de la secundaria de matemáticas a cargo de la profesora Rosa Majera. Yo le voy a hablar un poco de lo que es el desgranamiento. Lo que puedo decir es que si bien sucede de que
las trayectorias se pueden ver influidas por diferentes factores. El desgranamiento no es un evento aislado, sino que es un proceso donde puede haber cortes o desvíos en los cambios educativos, donde el estudiante, al tener ausencias prolongadas o repitencias o pérdida de motivación, puede llegar al abandono definitivo. El objetivo general de esta investigación es analizar cómo impacta, especialmente mi parte de la investigación fue en las instituciones públicas y técnicas, considerando los factores individuales como pueden ser familiares, escolares, socioculturales que intervienen en este proceso. Las trayectorias escolares interrumpidas se constituyen como uno de los desafíos más persistentes en el sistema educativo. Las interrupciones deben pensarse no como hecho aislado, como decía anteriormente, sino como parte del recorrido educativo complejo donde confluyen múltiples factores. La quiero citar a Flavia Terilli cuando habla de las trayectorias escolares que no son lineales ni homogéneas. Quiere decir que los estudiantes transitan el recorrido diverso, donde puede haber repitencias, cambios de escuela, ausencias prolongadas, que si no reciben un acompañamiento pueden conducir, como decía, al desgranamiento o el abandono escolar. También puedo tomar la perspectiva de Ricardo Vaquero cuando habla de la escolarización, que debe leerse en relación con el desarrollo psicológico y la producción de subjetividad. Cuando la escuela no funciona como espacio de sostén y reconocimiento, su influencia en la construcción del proyecto de vida se debilita. Entonces muchos jóvenes perciben la permanencia escolar como inviables. Así, el abandono deja de ser una decisión individual y se revela como efecto de condiciones estructurales que limitan las posibilidades reales de aprender y permanecer. Presentando el problema, y voy a hacer un poquito hincapié en lo que pasa en las escuelas públicas, cuáles son los factores que influyen. En las escuelas públicas la influencia de factores socioeconómicos es particularmente visible, es lo que más se nota. La necesidad de trabajar o la falta de recursos materiales, la baja escolaridad parental, que por ahí en las familias tenemos los padres que no tuvieron una enseñanza continua o justamente baja, que no llegaron a terminar algunos la primaria, eso también influye. La falta de acompañamiento, creo que también viene emanado de eso. Al los padres no tener los conocimientos, no pueden acompañar al estudiante a ayudarlos, digamos, que continúen con la permanencia directa en la escuela. Y ahí lo puedo citar a Mignoli, que dice que la vulnerabilidad social condiciona profundamente las trayectorias educativas, laborales y familiares de los jóvenes. Por ello, podemos decir que el desgranamiento no puede entenderse sin considerar las desigualdades estructurales que atraviesan a la población estudiantil. También Mignoli dice que el abandono escolar se vincula con los procesos estructurales que excedan al individuo y responden a dinámicas de reproducción de la desigualdad. En las escuelas técnicas la influencia adquiere de matices particulares, desde la exigencia académico-técnica, la necesidad de contar con los materiales específicos y la alta carga horaria en talleres y la posible desilusión con la capacidad elegida influyen en la continuidad de los estudiantes. ¿Por qué es importante estudiar o investigar sobre este tema? Porque nos permite comprender el carácter multifactorial del desgranamiento.
El problema involucra muchas dimensiones, ya sean estructurales, institucionales y subjetivas, que condicionan esa permanencia y logro educativo. Mi compañera anteriormente dio muchos números acerca de por qué las trayectorias escolares se ven interrumpidas. Yo voy a dar un panorama más general de los antecedentes. A nivel global, puedo decir que se explica como abandono escolar un fenómeno mundial asociado más a la pobreza, a la baja motivación y a la desigualdad y falta de apoyo institucional. A nivel latinoamericano, sostiene que en la región los factores socioeconómicos, como por ejemplo el trabajo juvenil, que por ahí un ingreso seguro promete, entonces deciden trabajar y dejar de estudiar. También puede pasar una maternidad o una paternidad temprana, el escaso acompañamiento, como dije antes, desde la casa por la baja escolaridad parental. La debilidad política sostenida son los determinantes del desgranamiento. Y a nivel argentino se analiza un papel de las escuelas secundarias generales, mencionando las dificultades estructurales, desigualdades en recursos, influencia de la economía y el rol también de la formación técnica en el caso de las escuelas técnicas. A pesar de haber muchas ayudas, por decirlo así, a nivel argentino, como becas o el transporte, a veces pareciera que no es necesario no es suficiente, quiero decir, para la continuidad. Entonces se requiere un poco más de acompañamiento desde ese caso, desde ese lado. Y a nivel provincial, sobre la provincia del Chaco, puedo profundizar que las condiciones socioeconómicas, las infraestructuras, el acceso a recursos, transporte y oportunidades laborales también afectan la continuidad educativa. El informe de investigación de las miradas de los autores, que fui citándolos a medida del análisis, puedo nombrar a Flavia Terigi, a Ricardo Vaquero, a Vignoli, a Diomedes y a Elisa Fernández. También puedo hacer referencia al marco legal, o sea, según la ley de educación, que es la 26.206, que nos garantiza la obligatoriedad del nivel secundario, y en el caso de las escuelas técnicas, la ley 26.058, que regula y financia la formulación técnica. Eso como para agregar al marco teórico. Como para concluir, me gustaría hacerme la pregunta: ¿qué pasaría si no se soluciona este tema del desgranamiento? ¿Cómo sería futuro si no se soluciona esta problemática? Que el desgranamiento va a continuar aumentando, especialmente en los primeros años del secundario. Se profundizan también las desigualdades sociales y educativas, afectando especialmente a los estudiantes de sectores vulnerables. Va a crecer el número de jóvenes con trayectorias fragmentadas, con escasas credencialidades laborales y dificultades para insertarse en el mundo del trabajo. La secundaria también pierde la legitimidad social, percibiendo como un espacio poco significativo para los adolescentes. Y las escuelas van a enfrentar mayores desafíos con la convivencia, la motivación estudiantil y el acompañamiento emocional. También aumenta la brecha entre las escuelas técnicas urbanas y las escuelas rurales o de mayor vulnerabilidad, haciendo más difícil la inclusión educativa. Y como puse ahí yo un cartelito, para concluir, que entender es el primer paso para intervenir. Que las trayectorias escolares interrumpidas no son un fracaso del estudiante, sino una fractura en el sistema que los interpela a todos. Fortalecen el acompañamiento
pedagógico, el apoyo emocional y la articulación con el proyecto de vida en cada joven. No es una política educativa, es la herramienta fundamental para construir esos caminos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pablo Monasterolo, soy estudiante de primer año del Profesorado de Educación Secundaria para la Matemática, de la Comisión C, la profesora a cargo de las cátedras de Sujeto para la Educación y Didáctica, la profesora Claudia Ojeda, que es la coautora de este trabajo, yo soy el autor. El título que elegí es Desajuste entre trayectorias educativas ideales y reales, y subrayo la palabra desajustes, también haciendo un análisis en el fracaso escolar en la educación para adultos, es decir, en las escuelas que son para adultos, que es un sistema que hoy está instaurado. Pasando a la siguiente filmina, presenté primeramente un objetivo, que el objetivo, dice, de este análisis busca obtener información sobre las escuelas para adultos a fin de evaluar si su existencia es un éxito o un fracaso. Pregunta que honestamente me realicé antes de iniciar la investigación, y me la había hecho mucho antes de que supiera que existía este congreso, porque el hecho de que exista una escuela para adultos indica que hubo estudiantes que en un principio no pudieron cumplir una trayectoria ideal. Y después también me llevó a reflexionar sobre la trayectoria ideal. ¿Qué es una trayectoria ideal? ¿Está bien que sea ideal? Y bueno, ahí es donde comencé a indagar y empecé a investigar este tema, y empecé a leer autores como Flavia Tedeschi, que es la que más habla de trayectorias escolares. Es más, se hizo una búsqueda googlística tratando de encontrar quién había utilizado por primera vez la palabra trayectorias escolares en el marco de la educación, y no solamente que es en castellano, sino que es la única que lo planteó desde el principio del año 2000, y es Flavia Tedeschi. Es la única es la primera, no la única porque ahora ya hay más, pero fue la primera que utilizó el término trayectorias escolares como el recorrido real que realiza un estudiante en el sistema educativo. Es decir, iniciando desde esa primera escuela que tenemos idea con Comenius, que arrancaba con los niveles que iban de acuerdo a las ciudades, dividido en edades y lo demás, como describe Feldman, que dice que es un trayecto en donde uno aumenta grado tras grado, año tras año, consiguiendo logro tras logro, ¿sí? O aprendiendo los conocimientos dados. Bueno, una trayectoria escolar es eso, es un recorrido ideal, pensado y diagramado, que va de año tras año. Ahora la cuestión es que, como dice la filmina, nos encontramos con un desafío entre las reales y las teóricas. Las teóricas es la que todos conocemos, de los 6 años a los 12 en la primaria, consecutivamente el nivel secundario dependiendo si es comercial o técnico, 5 o 6 años, y después pasar al estudio superior dependiendo de la carrera que elija, con 4, 5 o 6 años, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece la primera dicotomía de la cuestión. Y para saber si hay una dicotomía o una diferencia, tenemos que entender que hay un éxito y un fracaso. El éxito sería recorrerlo tal cual esté establecido, y el fracaso sería no hacerlo. Para entender el fracaso escolar, a mí me gustó hacerlo a la inversa y plantear de qué es el éxito escolar. Y el éxito escolar es eso, es transcurrir las diferentes etapas en los términos preestablecidos por un sistema ya creado y dictaminado, generando una aceptación de una utópica hegemonía estudiantil, cuando en realidad lo que más nos caracteriza a nosotros es la heterogeneidad, ¿sí? Entonces, el análisis principalmente, antes de comenzar a hablar de estas cuestiones, era individual, era decir, el alumno aprueba o desaprueba por cuestiones de él. Eso intrínsecamente nos hacía reconocer que el sistema estaba bien y que no había nada para solucionar. La cuestión es que cuando comenzamos a analizar si eso realmente funciona así, y me gustó mucho lo que dijo la compañera, que el primer paso para intervenir es entender, y si empezamos a estudiar y empezamos a intervenir y empezamos a tratar de entender, nos damos cuenta que hay muchos factores que muchas veces son ajenos a los propios individuos que llevan a la interrupción de la trayectoria, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, el enfoque, y gracias a escritores muy importantes, es institucional.
y de a poco se va terminando de reconocer que en realidad una trayectoria interrumpida, inconclusa o detenida tiene más que ver con una falla de un sistema que con una falla individual. Un sistema que por diferentes cuestiones no pudo contener a esa trayectoria, ¿sí? Después dice, ¿qué son las escuelas para adultos en la Argentina? Ese es el objeto de estudio que yo elegí. Y la escuela para adultos me llevó una gran sorpresa. Me enteré con que no solamente que no son un invento nuevo, no es algo nuevo que se haya inventado hace un par de años por decisiones políticas o algo, sino que si se quiere fue el puntapié de la educación en la República Argentina. Cuando nace la primera ley de educación, la 1420, que fija que la escuela era gratuita, que la primaria era obligatoria, que debía ser laica, que establecía cómo eran los convenios de trabajo de los docentes y que un montón de cosas que nosotros damos por sentada, inclusive daba cuestiones de higiene y comportamiento dentro de la escuela. Fíjense lo importante que fue esa ley. Bueno, esa ley fue pensada primeramente para alfabetizar a una población que no lo era. Y uno de los principales objetivos no fue solamente que aprendieran a leer y escribir, una cuestión que hoy, con el paso del tiempo, como dijo la primera compañera cuando abrió, no alcanza para ser alfabetizador. Y bueno, en ese momento Sarmiento también planteó de que la alfabetización no tenía que ser simplemente aprender a leer y escribir, sino que se convirtiera en ciudadanos funcionales para que pudieran comprender cómo funcionaba una república. Entre otras cosas, con la intención de que pudieran aprender a votar y entender lo que estaban haciendo cuando votaban, ¿sí? Entonces, la educación para adultos viene desde el principio del nacimiento de la educación en la Argentina. Las características principales, en este caso hablando exclusivamente de la educación para adultos, es que debe ser flexible y gratuita. Son dos condiciones que cuando veamos por ahí las encuestas que realicé, son necesidades que plantean los mismos estudiantes, ¿sí? En la siguiente lanzo la pregunta que me llevó a hacer este estudio, que dice si la educación para adultos es un éxito o es un fracaso. Y hay una respuesta de Flavia Terilli que dice que la existencia de la escuela para adultos es una respuesta, vale la redundancia, y no es una causa. Y eso te obliga a pensar de otra manera, porque ya no estás diciendo, che, existe la escuela para adultos porque la verdad que no estudian y funcionan mal, sino que en realidad dice que existe la escuela para adultos porque hay un fenómeno preexistente donde hay un montón de estudiantes que no pudieron, por diferentes motivos, cumplir con las trayectorias preestablecidas. Por ahí preguntas que me permití hacerle a algunos estudiantes de la escuela para adultos y que creo que puede ser trasladable a cualquiera de nosotros, es si nos imaginamos estar en un primero o segundo año de un secundario normal o común con chicos de 13 o 14 años, con la necesidad, el tipo de convivencia que ellos plantean, con lo que quieren, sería realmente muy incómodo, ¿sí? Entonces, esa respuesta que tiene hoy el Estado, que tiene la institución, es la escuela para adultos. Bueno, ahí puso un par de objetivos: busca reparar desigualdades, garantizar el derecho a la educación y demás. En la siguiente filmina ya aparece una de las primeras encuestas que hice. En realidad hay 3 preguntas que realicé, que fueron realizadas a 20 estudiantes de entre 18 y 48 años de la Escuela Pública de Gestión Social número 6, que se llama Carlos Armando Rolón. Está ubicada en la avenida Edison y calle 22, en la zona sur de Resistencia. Y lo que pude preguntarle a los estudiantes, no sé si se alcanza a ver ahí, yo me voy a permitir hacer un poco de zoom para explicarles la primera torta que grafiqué. Dice, motivo por el que volvió a estudiar. Es decir, le pregunté qué fue lo que lo llevó a estudiar y les daba 3 opciones para que más o menos fuera una respuesta dinámica, si no se convertía en una pregunta abierta y por ahí no terminaba captando lo que yo necesitaba saber. Se lo planteé 3 opciones simples: trabajo, desarrollo personal y finalizar el secundario. Después, haciendo un análisis un poquito más detallado, me di cuenta que finalizar el secundario por finalizarlo en sí mismo tiene mucho que ver con un desarrollo personal. Y repreguntándoles, ya que tuve la oportunidad de estar con ellos, me dijeron que sí, que la mayoría que había dicho finalizar el secundario tenía más que ver con una cuestión de realización personal y una cuestión de haber logrado un objetivo. Entonces, llegué a la conclusión de que el 80% de esa primera torta quería terminar el secundario por lo que eso implicaba, por lo que eso significaba. Y eso lo relacioné mucho con Erickson, que después lo voy a detallar más adelante, que
qué es lo que significa la identidad y cómo se construye cuando uno obtiene un logro y cómo se produce una visión de sí mismo al obtener ese logro y cómo afecta socialmente. En la siguiente torta realicé otra pregunta que dice: ¿en qué etapa usted abandonó la escuela? La mayoría me dijo que en la secundaria, pero el 20% que me dijo en la primaria realmente es muy conmovedor, porque ustedes imagínense que quienes van a la primaria, quienes fuimos a la primaria, lo hicimos desde los 6 años hasta los 12. Uno de los 6 años hasta los 12 no elige ni qué ropa ponerse, y menos si ir a la escuela o no. Es decir, que en ese hogar no hubo alguien que lo llevara. Entonces ahí es donde yace la importancia de la escuela para adultos, ¿sí? El valor que tiene para que puedan concluir una etapa que cuando alguien debió llevarlos a la escuela no estuvo ahí, ¿sí? La siguiente dice motivo de abandono. El motivo de abandono, la mitad fue por problemas familiares y o personales. Eso indica que fue por problemas ajenos a los individuos. Entonces uno preguntando ya en el campo se da cuenta que el análisis de Flavia Terigin y también de Vaquero es muy honesto al decir que en realidad hay todo un sistema que es el que no contiene al estudiante. Es muy honesto pensar que en realidad no es culpa del individuo que con 12 o 13 años y siendo muy maduro tenga que decidir sobre su futuro y qué decisiones tomar, hasta incluso el hecho de poder cambiar una realidad familiar o personal, ¿sí? Entonces, el 50% fue por problemas ajenos a sí mismos. En la siguiente filmina, donde tengo 3 preguntas más, dice: ¿cómo evaluaría el apoyo de la escuela? Esto también está muy bueno porque la mayoría reconoció que sí, que era muy bueno, aunque no sé si dijeron eso porque sí o porque tuvieron miedo de que eligieran algo en la escuela, pero bueno, ellos reconocieron que sí, que el apoyo en realidad era muy bueno. La siguiente pregunta es: ¿qué te motiva a seguir estudiando? Y esta pregunta, cuando pude obtener las respuestas, fíjense que el 70% dice que fue por superación personal. Tiene que ver con la primera pregunta, que era cuál era el motivo por el que volvieron a estudiar. Entonces eso confirma mucho más la teoría que yo tuve, y es que decía que tiene mucho más que ver con la superación personal que con el hecho de obtener un logro en pos de una continuidad pedagógica de estudio o de obtener un trabajo, ¿sí? Fíjense el punto que se convierte en un objetivo personal de superación, ¿sí? Mucho más que con cualquier otro objetivo. Y bueno, después dice, preguntándole a los estudiantes, ¿qué consideran que evita en mayor medida el fracaso escolar? Es decir, les pregunté a ellos mismos, ¿qué consideraban ellos que los contenía en esta escuela para adultos? La gran mayoría dijo que la flexibilidad académica. ¿Qué es la flexibilidad académica? Sí, los horarios. La posibilidad de poder rendir esta semana o si no va a rendir la semana que viene. Esa flexibilidad que tiene la escuela para adultos, ¿sí? El apoyo institucional, que sería también la participación de los docentes, que un poco hablaba de la compañera que los docentes dicen que es culpa de los alumnos y los alumnos dicen que es culpa de los docentes. Y bueno, esa fue la tercera. Después, a continuación, hice un resumen, que es lo que venía explicando hasta ahora, que dice que la mayoría de quienes abandonaron fue por motivos ajenos a sí mismos, y también en mayor medida opinó que necesitaba flexibilidad institucional y acompañamiento docente. En la siguiente filmina, ahí ya estoy citando a Erickson, donde dice que la identidad es una organización interna autoconstruida con la dinámica de impulso y todo lo demás, que está impactada por el entorno social y se conforma con el entorno social. Eso lo escribió Erickson en el 68. Y ahí hice una conclusión que dice que terminar el secundario no solo otorga una certificación, sino que también crea una nueva percepción de esa persona de sí mismo y se termina impactando en su entorno social, ¿sí? Después, finalmente, parafraseando a Paulo Freire, encontré una frase realmente muy potente que me llevó a estudiarla y me llevó a reconfigurarme a mí de cómo planteo y cómo pienso sobre las escuelas para adultos. Porque fíjense lo que dice Freire. Dice que la escuela para adultos va a ser verdaderamente exitosa cuando deje de intentar insertar a los estudiantes en un sistema escolar que ya los eyectó y se convierta en una institución capaz de dinamizar esas trayectorias reales.
Porque esas son trayectorias reales también, no son menos importantes que las otras trayectorias ideales que cumplió un estudiante de los 6 años hasta los 18. ¿Sí? Entonces dice que va a ser realmente efectiva cuando reconozca esas trayectorias y su dinámica sea en pos de esas trayectorias y no tratando de convertirse en una escuela. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros llamamos a las escuelas para adultos segunda oportunidad, estamos reconociendo que hubo una primera oportunidad que no se aprovechó. Y eso en sí mismo termina siendo estigmatizante. Eso en sí mismo termina convirtiendo en un fracaso el primer paso y en un posible éxito o no el segundo paso. Entonces eso te lleva a hacer otra mirada de la escuela para adultos. Es decir, ¿es realmente una segunda oportunidad o es realmente una complementariedad de una institución que no estuvo al alcance de las necesidades de una primera etapa? ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice Paulo Freire. Después, a continuación, me voy a permitir hacer un resumen, como los pidió el profe, como son las otras mesas, con respecto a lo que fueron dando las compañeras. Primero se habló de alfabetización y desgranamiento, y las 4 ponencias tienen mucho que ver en esto. Y la primera compañera habló de que había políticas, necesidades políticas que derrumbaran esas barreras, que principalmente son socioeconómicas. Las estadísticas demostraron y demuestran que la desigualdad es igual a una mayor cantidad de trayectorias interrumpidas. Es decir, no es un fenómeno ajeno a la cuestión social y económica que viven los estudiantes. ¿Sí? Hay una frase de un economista que se llama Tomás Bullock, que dice que para el pobre estudiar es el mayor acto de rebeldía. Es un poco más larga, pero me parece que esa parte es la que coincidía con lo que estamos haciendo acá. La segunda compañera habló de que alfabetizar es mucho más que leer y escribir, y más en esta época, donde se habla de analfabetos funcionales, personas que saben leer y escribir, pero no están acordes de las necesidades que tiene la sociedad del día de hoy, y que la tecnología bien utilizada da la oportunidad de igualar, como contaba, de lugares rurales vulnerables con respecto a otros lugares que no lo son, pero que el hecho de la internet y que haya conectividad permite igualar. Después se habló de trayectorias interrumpidas, se habló del desgranamiento y del entorno familiar y de la situación económica. Fíjense que las 3 ponencias, con visiones diferentes, con puntos de vista distintos, todas coincidieron en que la cuestión que rodea al estudiante termina siendo gravitante a la hora de la interrupción de su trayectoria ideal. ¿Sí? Pero también, como la parte que hice yo con Paulo Freire y Teil y Vaquero, dicen que hay que reconocer y valorar esa trayectoria real y que es tan importante como la supuestamente ideal. ¿Sí? Y después, por último, la escuela para adultos, trayectorias reales, que es la parte que me tocó a mí, me quedo con una frase de Flavia Teil que me parece fabulosa. Dice: las trayectorias son como son y no como una institución imaginó que debían ser. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí.